La mesa iba a ser coordinada por mí, Carmen, y por Karina Casanelo. Karina está muy enferma y bueno, les manda saludos, está haciendo cama, reposo, así que, pero tengo muchas compañeras que me van a ayudar a hacer la relatoría. Bueno, bienvenidos a la mesa. La idea que habíamos elaborado con Karina era de que la historia oral y el testimonio se vieran desde un aspecto que nosotros en Extensión trabajamos mucho con los colectivos, que es abordar la historia oral y el testimonio a partir de cómo se trabaja desde dos formas institucionalizadas. Una forma sería la habilitada por la ley de sitios de memoria, que es la ley 19.641. Y por otro lado, otra forma que también trabajamos con la Intendencia Canelones, que es la forma que se llama circuitos de memoria, que está establecida y que, bueno, después este compañero Canelones va a explicar bien. Entonces, son dos maneras de memorializar o de, digamos, recuperar las memorias territoriales del pasado reciente. Joaquín. Son dos maneras y, digamos, enfocar la historia oral y testimonio a ver cómo esos colectivos y esos equipos técnicos también, porque hay compañeros que son docentes, abordan la memoria oral. En particular, nosotros les mandamos a los compañeros algunas preguntas que planteamos que pudieran orientar la exposición. Claro que ellos van a decidir cómo lo van a abordar. Y las preguntas eran las siguientes. ¿Cómo aportaron los testimonios y la historia oral a la conformación de los sitios de memoria y circuitos de memoria? ¿Cómo se vinculan los sitios y circuitos con las memorias de los territorios que están instalados? O sea, en particular, memorias que quizás no sean conocidas a nivel nacional. ¿Cómo dialogan las distintas memorias en la creación de un relato común sobre los sitios y circuitos? En realidad, siempre trabajamos en cómo el territorio, de alguna manera, orienta la forma en que se trabaja el testimonio y la historia oral, o cómo se vinculan los compañeros y compañeros que están acá a los colectivos que apuntan a rescatar las memorias de diferentes lugares donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Nosotras también, y no lo pusimos acá, nos interesa pensar que la historia oral es algo efímero, digamos, algo que por eso, son informaciones, son sentires, son emociones que no están reflejadas en los archivos o en los registros de la represión, o que muchas veces tampoco están reflejados en testimonios escritos, y que por eso es importante el registro de esos testimonios. También nos interesa pensar, y lo hablo en plural por Karina y por mí, en qué silenciamientos o quienes aún no han sido abordados por el relato, digamos, que aquí se hace. Siempre hay que pensar en qué medida el agenciamiento de las comisiones y de los sitios limita o amplifica algunas voces y no le da lugar de escucha a otras, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que también está quizás presente a partir de lógicas de marcos de memoria, donde hay unas exclusiones, a veces no son voluntarias, a veces sí. Y bueno, nos gustaría también que eso pudiera estar en las presentaciones. La dinámica es la siguiente.
cada uno realiza una presentación de 10 minutos, lo hacemos continuada y después se abre un espacio de debate y empieza la segunda sesión. No pensábamos hacer una interrupción para el café, pero que bueno, los que quieran pueden ir allí a tomar un café, a comer harinas y fruta. Harinas. No, pero hay fruta también. No sé, le paso, acá tengo el orden sería, en primer lugar, sería Ana María Sosa Aldacor, que es integrante del equipo del Archivo Oral de la Memoria desde el año 2016 y que pertenece al Museo de la Memoria. Le doy la palabra a Ana María y después... Bueno, voy a hacer una pequeña reseña de los usos que se tuvieron los testimonios sobre el terrorismo de Estado a través de los años en Uruguay. Primero fue usado como denuncia de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado. Desde los años 60, los testimonios fueron usados por los legisladores y periodistas para denunciar las torturas en las cárceles uruguayas, en los cuarteles, en las comisarías. Podemos encontrar estos testimonios en las actas parlamentarias y en la prensa. Estos estaban orientados a frenar la tortura y a modificar los carriles por donde iba el gobierno, así como para defender las libertades de expresión y de manifestación. Después del golpe de Estado y la instauración de la dictadura, los testimonios fueron utilizados para denunciar los crímenes cometidos por esta y buscar el apoyo internacional. Desde la denuncia del Tribunal Russell en Roma hasta de 1974 hasta finales de 1984, los miles de exiliados testimoniaron ante la ONU, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, ante los parlamentos, los congresos, en cada feria donde residían, para denunciar la violación sistemática de los derechos humanos. Encontramos algunas de estas denuncias en la prensa extranjera, en publicaciones de uruguayos exiliados, y seguramente se puedan encontrar en actas de otros ámbitos internacionales donde se denunciaron las torturas. La denuncia, en ese momento también ahí aparecen los sitios. Ya encontramos en esos testimonios los sitios donde se cometieron las atrocidades. La denuncia como justicia, como solicitud de justicia. Una vez recuperada la democracia, se abrió la posibilidad de denunciar y fueron muchas las personas que se acercaron a dar su testimonio sobre las torturas, los asesinatos, las desapariciones de sus familiares, antes de que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado desactivara toda intención de ver justicia por los crímenes cometidos por el Estado. También se testimonió en el Parlamento y ante la prensa. Por último, encontramos el testimonio como memoria. Son muchos los libros de memoria que salieron después del 85, primero individuales de a 2 o 3 personas que resaltaban sobre todo los años de la cárcel. Pero a partir del 2000 comienzan a salir con más fuerzas diferentes relatos de la represión. También desde la academia cobra un impulso el estudio sobre el exilio, la cárcel, los desaparecidos, la huelga del 73. Los testimonios se encuentran presentes en todos estos trabajos. Estos testimonios recolectados en proyectos de investigación son los que dan orígenes a los archivos orales y procuran la recuperación de los sitios de memoria. Hagamos un pequeño entonces relato sobre los archivos en América Latina. En 1959 surge en Ciudad de México el primer archivo oral de América Latina, creado en el Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estaba destinado a recabar entrevistas de personas destacadas en la Revolución de 1910. Posteriormente, a partir de las últimas décadas del siglo XX, esto cambia y comienza a dejarse el tema de los personajes y se empiezan a centrar en el militante. Entonces surgen proyectos de investigación unidos al impulso de la historia oral, buscando rescatar mediante testimonios episodios violentos de la historia reciente, así como las historias territoriales. En 1999 surge en Argentina Memoria Abierta, ubicada en el predio que fue la ESMA. Elaboran entrevistas audiovisuales con metodología narrativa testimonial centrados en el terrorismo de Estado, la vida social y política de las décadas del 60 y 70 y las acciones impulsadas por los organismos de derechos humanos y la sociedad civil en busca de la verdad y de la justicia. Nuestro archivo
el Archivo Oral de la Memoria del MUME, y también vagones, porque hicimos los talleres juntos, le debemos muchísimo a Memoria Abierta, porque con ellos fue que nos dieron el impulso para empezar a trabajar, nos enseñaron cómo trabajar con los testimonios y con las entrevistas, hasta cómo filmar. Si bien después el Archivo Oral fue encontrando su propio camino, Memoria Abierta fueron estas primeras lecciones. Existen otros archivos en Argentina vinculados a la violencia y el terrorismo de Estado. Por ejemplo, el impulsado por el programa de historia del Instituto Político Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA, entre otros. En Chile existe una red de historia oral y archivos orales que surgen en el año 2013. No encontré referencias últimas de esta red que existió y fue bastante viral en un momento. Vinculados también a los sitios, y el más relevante es el Archivo Oral de Villa Grimaldi, también vinculado al Centro de Detención y Tortura, centro clandestino. Podemos también mencionar el Archivo Oral del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Los testimonios aportan datos necesarios para reconstruir los horrores dentro de los centros clandestinos de detención y tortura. Sin ellos hubiera sido imposible saber dónde estuvieron los detenidos desaparecidos, cómo fueron usados los espacios, quiénes ejercían la tortura. En Centroamérica, los testimonios aportaron la ubicación de los fusilamientos masivos y la desaparición de pueblos enteros. El Archivo Oral de la Memoria. Y ahora empiezo a hacer una reseña de lo que es nuestro archivo. Nace como un proyecto de sitio de memoria con entrevistas de tipo narrativo testimonial y un equipo amplio. Fue una iniciativa del MUME y la Asociación de Amigos del MUME, aunque en un comienzo se intentó hacer en conjunto con Canelones, o con los vagones en particular. Y principalmente estaba destinado a recoger entrevistas del 300 Carlos Infierno Grande. Se contó con un presupuesto de un proyecto procedente de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, y este presupuesto estaba destinado a la investigación del sitio, del centro clandestino. Con él se financiaron unas 60 entrevistas con una media de 3 horas de filmación cada una. Había un amplio equipo de entrevistadoras y entrevistadores, entre los cuales hay algunos acá, o algunas, y trabajamos con un equipo de psicólogas de la Institución Nacional de Derechos Humanos que nos daban contención al equipo y servían como apoyo a las y los entrevistados. Comenzamos a reconstruir una lista de personas que pasaron por allí, mucho antes de contar con la lista que nos dio la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Llegamos a más de 100 nombres solamente entre nosotros. Hoy sabemos que por el 300 Carlos pasaron más de 600 personas. Fue a través de las entrevistas que se construyó la lista, se marcaron los lugares donde se hacía el submarino, donde estaba la parrilla, donde estaba la oficina de los oficiales, donde se colgaban los secuestrados, donde estaban las radios, supimos qué música pasaban, cuando torturaban, cuáles eran los olores, los sonidos, las voces, en definitiva, cómo estaba el espacio. Comenzamos a entender el plan de destrucción de las personas que pasaron por allí. Conocimos la solidaridad demostrada en pequeños gestos de un preso a otro, pero también la vergüenza de algún guardia que entregaba un pedazo de pan o algún alimento a un detenido que estaba en peores condiciones. Mediante las entrevistas conocimos los diferentes circuitos represivos del 300 Carlos, la casona de Punta Gorda, la cárcel del pueblo y el 300 Carlos, pero también los cuarteles a donde iban después de salir, el 5º de Artillería, la Paloma, el 9º de Caballería, el kilómetro 14, entre otros. Pudimos seguir la cantidad de detenidos en cada época, pudimos conocer el cierre y traslado del 300 Carlos a la Tablada. También conocimos las vinculaciones del 300 Carlos, Infierno Grande, con el Plan Cóndor. Si bien el Archivo Oral de la Memoria no trabajó específicamente en las entrevistas del barrio, la Asociación de Amigas y Amigos del MUME recogieron 3 entrevistas de vecinos. Con el trabajo del SACUDE y en cooperativas se pudo recoger la memoria y las leyendas que aún sobreviven hasta hoy en el barrio sobre el destacamento militar y en especial sobre el batallón 13 de infantería utilizado por la UCOA como zona de enterramiento de personas asesinadas en el 300 Carlos. Las primeras entrevistas se enfocaron en el secuestro, el centro clandestino, un breve recorrido vital haciendo hincapié en el secuestro, el traslado, la estadía en el centro de detención y tortura,
y el traslado a los cuarteles. En definitiva, el circuito represivo. Eran entrevistas con formato, como dijimos, de narrativa testimonial. Pero el MUME se planteó desde un principio que el archivo oral debía exceder el sitio, debía recolectar testimonios más amplios, tocando en profundidad otras temáticas, la historia reciente. Cada testimonio que recogíamos dejaba fuera y tocaba superficialmente temas de gran importancia. Una vez concluido el proyecto y sin financiación, el MUME intentó mantener el equipo de trabajo que teníamos, pero el presupuesto que contaba el museo era totalmente insostenible. Hoy se hace insostenible el archivo oral tal cual. En aquel entonces todavía el archivo oral podíamos sostenerlo. Es así que en 2019 comenzamos a contar con 30 horas semanales de la última pasante y entrevistadora del archivo oral, Elena Menini. A partir de ese momento, y con un reducido equipo de 2 entrevistadoras, ella y yo, entrevistadoras, camarógrafas, editoras, archivólogas, todo. A partir de ese momento cambiamos el tipo de entrevistas que se iba a hacer. Entonces pasamos a inclinarnos por unas entrevistas de historia de vida. Partimos de la base de que la memoria de cada uno de nosotros es un documento. En nuestra trayectoria habitual nos involucramos en mayor o menor medida con el contexto que nos tocó vivir. Por este motivo importa la relación con el mundo y nuestro entorno. Este tipo de entrevista nos obliga a detenernos con más especificidad en cada una de las etapas vitales del entrevistado. Desde donde nos comparten su relación con la familia, su procedencia, las creencias religiosas, la vida política y social en los años 40, 50, así como su visión del mundo que los rodeaba. Siempre nos detenemos en los sitios donde se cometieron violaciones a los derechos humanos o actos de resistencia. Con este tipo de relato, en varias sesiones, logramos establecer el contacto con el entrevistado más fuerte, en el que se siente más seguro, más segura, y el relato doloroso de la cárcel, la tortura, la desaparición, el asesinato del familiar, el exilio o el incilio, quedan en el medio, porque después se continúa con la vida posterior, con las nuevas luchas, con la esperanza depositada en los jóvenes, aunque el doloroso presente también esté y nos desvele y les desvele. La entrevista también cumple una función sanadora. Fueron muchas las personas que hablaron por primera vez y por primera vez contaron lo que les pasó. Nadie preguntó o porque ellos tenían miedo de causar dolor. Continuando con la historia del archivo oral, les cuento que a mediados del año pasado nos quedamos sin Elena, que pasó felizmente a ser administrativa de la Intendencia, es decir, un trabajo más estable, y recién a finales del 2025 concretamos la inclusión en nuestro equipo de Rosana Benedetti. Ella viene desde el MEC, o sea que tampoco es una adquisición de la Intendencia, somos pases en comisión las dos. El archivo oral de memoria tiene necesidades acuciantes, precisa de más personal, de presupuesto acorde a las necesidades para continuar una tarea imprescindible desde todo punto de vista. Pero en este momento somos 2 personas y con un presupuesto bajísimo. O más bien, con un presupuesto no, con el presupuesto del museo que es bajísimo. Por mi experiencia, el archivo oral de la memoria de todos estos años puedo decir que es una garantía para los entrevistados dar su testimonio en el archivo. No les resulta, contestando a la pregunta, no les resulta para nada antipático. El archivo oral de la memoria es creado desde la sociedad civil con el apoyo de amigas y amigos del MUME, entonces eso también me parece a mí que significa un respaldo. Es apropiado por los y las personas que dan su testimonio. Nada más. Muchas gracias. Bueno, te pasaste 2 minutos, se pasó. Muy bien, Ana María. Habló rapidísimo, pobre. Bueno, ahora tenemos a María Julia Izaguirre, que es integrante de la Comisión del Sitio de Memoria Los Vagones, miembro de Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo me voy a
a centrar, un poco esquemática yo, en tratar de dar respuesta o de dialogar, en realidad, con las tres preguntas que fueron como preguntas disparadoras de una reflexión, que fue una reflexión interna. En realidad, enfrentarnos a estas preguntas nos hizo a su vez preguntarnos, respondernos y darnos cuenta de la complejidad de esta temática y también de cuántas respuestas no tenemos para estas preguntas. La primera pregunta la voy a recuperar, era cómo aportaron los testimonios y la historia oral a la conformación de los sitios y circuitos de memoria. Y yo lo primero que voy a hacer es presentar a los vagones. Durante más de 40 años no se habló sobre los vagones. Con este nombre, quienes allí estuvieron secuestrados y secuestradas, sus familiares, amigos y vecinos, recuerdan 2 espacios represivos que operaron en el Parque Prado de la ciudad de Canelones durante la última dictadura civil y militar, y que tuvieron al frente de esa operativa a la policía de Canelones. Los vagones, como tal, los vagones tuvieron 2 localizaciones. Esa fue como el primer gran desafío que cuando abordamos esta temática, cuando nos encontramos con esta temática, tuvimos que desentrañar. Porque cuando conversábamos informalmente con diferentes personas que manifestaban haber estado secuestradas y haber sufrido violaciones a sus derechos humanos en esos lugares, no había coincidencia respecto al espacio físico a que hacían referencia. Hasta que finalmente pudimos llegar a la conclusión de que en realidad los vagones operaron dentro del Parque Prado de la ciudad de Canelones, pero en 2 localizaciones diferentes, ubicadas aproximadamente a 4 cuadras una de la otra. Y todavía no hemos podido arribar a una respuesta realmente convincente de si hubo en algún momento simultaneidad en el funcionamiento. Por el momento hemos construido una cronología que hace referencia al funcionamiento de los vagones en la ex fuerza de choque en una primera instancia, en un tiempo que, desde el punto de vista cronológico, en su inicio todavía no lo hemos podido determinar, pero que sí sabemos que operó en ese lugar fuerza de choque a la entrada del Parque Prado de la ciudad de Canelones hasta octubre, comienzos de octubre del año 1975. Luego los vagones y quienes estaban allí en ese momento secuestrados, en ese momento eran solo varones, fueron trasladados con grúas a ese predio a que hacía referencia, ubicado 4 cuadras aproximadamente, dentro también del Parque Prado, pero en un espacio mucho más, digamos, encerrado, más oculto, más apartado, en un barrio denominado Barrio Olímpico. Y se fueron trasladados al patio lateral del Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones. Por lo tanto, de esto se deduce, además, o no se deduce porque no lo explicite, que el nombre vagones, en realidad, ha sido asignado por las propias personas que estuvieron allí detenidas. Por lo tanto, no existe ningún documento oficial que refiera a esos espacios con ese nombre. Y eso genera el primer gran desafío y la primera gran dificultad para hacer el abordaje del estudio de estos centros represivos, que sí hemos podido comprobar que funcionaron y operaron como centros clandestinos de detención y tortura. Vagones, ¿por qué? Porque se utilizaron vagones del ferrocarril de carga
para ampliar, para amplificar las instalaciones, los espacios físicos ya existentes, dependientes en una primera instancia de la fuerza de choque y posteriormente de la Dirección de Investigaciones. Eso explica por qué el nombre de vagones. En el año 2015, aproximadamente a 40 años de su ocultamiento, se vuelve a hablar de los vagones. Y la primera referencia aparece en un libro que tiene la coautoría de Graciela Saprissa, Fabiana Larrobla, Natalia Montealegre y Mariana Viera, que se denomina Otra historia, Memorias de Resistencia, Mujeres de las Piedras, 1968-1985, que es este libro que no ha tenido una gran difusión, pero que en realidad ha sido una base fundamental para poder comenzar a trabajar en este tema. Y aquí quiero destacar que este libro ha sido el producto de un acuerdo entre la Facultad de Humanidades y la Intendencia de Canelones. Y el propio título alude a otra historia, Memorias de Resistencia, Mujeres de las Piedras, 1968-1985. Otra historia edificada en base a memorias. Y me interesa fundamentalmente destacar lo siguiente. El libro se elaboró a partir de la memoria, de la recuperación en forma oral, de las memorias de mujeres que transitaron diversas experiencias y espacios de resistencia y represión. 6 de esas mujeres hablan en mesas de encuentro y diálogo colectivo sobre sus vivencias como presas políticas en unos lugares a los que denominan vagones y que ubican en el Parque Prado de la ciudad de Canelones. En esta publicación, además, se incorporan fotos de ese lugar. Y la referencia formal, entonces, primera referencia formal a los vagones, parte de memorias de mujeres, recuperadas por mujeres en un ámbito de diálogo. A posteriori, y ya constituida la Asociación Civil Ágora, en abril de 2016, comenzamos un trabajo que no voy a retomarlo porque ya Ana lo explicó. Fue un trabajo conjunto con el Museo de la Memoria que estaba comenzando a tratar de visibilizar el 300 Carlos como lugar de represión, tortura y desapariciones. Allí compartimos una primera etapa, pero que duró como 2 años, de un proyecto conjunto en el que nos acompañó justamente para aportarnos las herramientas necesarias para hacer frente a este trabajo la organización Memoria Abierta, que ya Ana la presentó. Las entrevistas a expresos y expresas, porque a eso nos dedicamos desde nuestra organización, que pasaron por los centros de represión, van conformando el archivo oral de los vagones, que no tuvo la organización que ha tenido desde el punto de vista también de la financiación que tuvo el archivo oral que se llevó adelante desde el Museo de la Memoria, puesto que nuestro trabajo ha sido fundamentalmente un trabajo de carácter militante. Y hemos contado, sí, desde el primer momento con el apoyo de la Intendencia, en aquel momento Secretaría de Derechos Humanos, como hemos seguido contándolo hasta ahora, de la Dirección de Derechos Humanos. ¿A qué conclusiones nos permitió arribar este trabajo? Conclusiones no, bueno, aproximarnos a cierta información. De alguna manera son muy coincidentes con lo que planteó Ana y las voy a leer. Permitieron en principio confirmar la existencia de los centros clandestinos, los vagones, que a su vez fue cruzado con otras fuentes. Su operativa, bajo qué mandos fueron operados, aproximarnos a su dinámica de funcionamiento, hacer listados de detenidos y detenidas, así como identificar a represores, definir diferentes operativos de represión y vincularlos al ser parte con los de carácter nacional e internacional, por ejemplo, Operación Trabajo, Operación Morgan, Plan Cóndor, y
determinar sus marcos cronológicos, la procedencia de las personas detenidas y por lo tanto el radio de acción de los vagones, y finalmente poder afirmar que los vagones fueron parte de una constelación represiva dentro de la región militar número 1, División de Ejército 1, con autoridad que se ejerce desde el cuartel de San Ramón y con acciones y operativos determinados a través de los organismos de inteligencia militar, CID y OCOA. Es decir, pudimos verlos no como acciones aisladas, sino dentro de operativos globales, llevados a cabo en ese momento histórico, planificados por organismos de inteligencia militar. Desarticular, por lo tanto, los relatos de que las acciones fueron aisladas y derivadas de desviaciones de poder, y construir argumentos de peso que nos permitieron transitar por el camino de la memoria, de la verdad y llegar a la justicia con el juicio de los vagones. En simultáneo recorrer el camino de la declaración del sitio de memoria y el proceso de musealización, concretado pocos días atrás con la inauguración del museo modalidad a cielo abierto, sitio de memoria de los vagones. La segunda pregunta, ¿de qué forma se vinculan los sitios y circuitos con las memorias, las memorias de los territorios en que están instalados? Ante esto, para pensar esta pregunta, pensar la pregunta, ya ni siquiera la respuesta, pensar la pregunta, que fue lo primero que hice, pensar y tratar de desentrañar el motivo, la razón, lo que había detrás de esa pregunta, para ver si podía en realidad darle alguna respuesta, o lo único que podía dar eran incertidumbres. Entonces, al pensar esta pregunta y antes de intentar una respuesta, se me ocurre delimitar que no hay uniformidad en los sitios de memoria, que no podemos hablar de los sitios de memoria como si fueran una cosa uniforme. La propia ley de sitios define que hay 3 tipos posibles de espacios que pueden ser declarados como tales: aquellos que fueron espacios represivos, los que fueron lugares de resistencia, y aquellos que tienen un carácter simbólico y adquieren su carácter de sitio a partir de un reconocimiento dado por las propias comunidades. Pienso, por lo tanto, que las diferentes características marcan una forma distinta de vincularse con las memorias de las comunidades donde están instalados. En nuestro caso, ¿no?, por ejemplo, que es un sitio de memoria que implica, al trabajar en él, una territorialización de la memoria, es más natural vincular las memorias de la comunidad con las memorias del centro represivo. Igualmente, hay que establecer algunos límites a esta afirmación. Los sitios, que son materialidad, justamente esa es su particularidad como espacio, y la particularidad que tienen es estar insertos en un territorio, en una comunidad, pero no necesariamente lo allí ocurrido se vincula en forma directa con esa comunidad y pasa a ser parte de sus memorias y de su historia. La represión, tal es el caso de los vagones, no fue en general ejercida de manera física y directa sobre los vecinos y vecinas. Existió sí una violencia simbólica de control a través del secretismo a voces y la instalación de una cultura del miedo. En el caso de los vagones del barrio olímpico, el vecindario se encuentra a pocos metros. Según relatos, los vecinos asociaban la música alta con los gritos de dolor y también vivenciaban las borracheras previas como presagios del tormento. Había, por otra parte, limitaciones para transitar por las zonas más cercanas, lo que generaba situaciones de alerta y de precaución. En general, hay conocimiento de lo que allí ocurría en las personas que llevan más tiempo viviendo en el barrio. Sin embargo, en las memorias barriales predomina el recuerdo de los diversos usos sociales que tuvo ese espacio terminada la dictadura. Fue utilizado como policlínica y como centro barrial. Este fenómeno de borramiento de parte de estas memorias está claramente asociado a las políticas de ocultamiento y de olvido. El centro clandestino fue desmantelado, quitados los vagones y literalmente enterrados sus vestigios materiales. Se cubren con una capa de tierra de varios centímetros los patines sobre los que estuvieron
asentados. La dependencia policial, Departamento de Investigaciones, fue mudada, trasladada y pasó a funcionar en la jefatura de Canelones y el espacio fue destinado a otros usos. Sabemos que en 1982 funcionaba en el lugar la policía de tránsito y era a su vez el lugar de depósito de los carros que recolectaban la basura. Política intencional de ocultamiento que termina generando la desmemoria, el olvido, y va conduciendo a la desaparición epistemológica, según Santos Erceg, la forma más absoluta de las desapariciones. También podemos pensar si ese olvido, esa desmemoria colectiva, lo que hace es actuar como defensa ante vivencias traumáticas, entre las que aparece una que podría ser la de una complicidad impuesta. La tercera pregunta dice lo siguiente: ¿cómo dialogan las distintas memorias en la creación de un relato común sobre los sitios y circuitos de memoria? Les confieso que fue la que me dio más trabajo. La escribí, la reescribí hasta el último momento hoy antes de salir. Porque me pregunté lo siguiente: ¿cuántas capas de memoria pueden existir y cuántas memorias pueden coexistir? ¿Cómo determinarlo para poder responder si efectivamente estamos dialogando con las distintas memorias y cómo dialogan estas distintas memorias entre sí? En todos los universos hay alteridades, otredades que permanecen invisibilizadas, así como vivencias que son más difíciles de poner en palabras. Es el caso de las disidencias sexuales, cuyas memorias no dialogan, sino que se separan de las memorias de los presos políticos. Las vivencias de las mujeres y las diferentes formas de los delitos sexuales cometidos contra ellas. Las memorias pueden dialogar en tanto se expresen y una memoria no esté predominando sobre las otras y se transforme en hegemónica. Aspiramos a la construcción de un relato polifónico, ya que cuando opto por silenciar algunas voces, estoy adoptando una decisión política y en última instancia forzando el relato. El objetivo y deber de los sitios está estrechamente relacionado con el derecho a la verdad, como un derecho de la sociedad toda, vinculada con el pasado reciente, de los episodios traumáticos de la época dictatorial y su previa. En una situación ideal de memorias individuales, deberían contribuir estas a la elaboración de un relato de construcción colectiva, rico en la coincidencia y más aún en la diversidad. El diálogo entre las memorias es un desafío para el que no tengo en realidad una respuesta. Aspiraría a que el sitio de memoria se transforme en un espacio liberador, disparador de memorias sepultadas, de memorias olvidadas, donde las experiencias traumáticas puedan ser puestas en palabras al amparo y contención del colectivo. Muchas gracias. Te pasaste, María Julia. Vamos a evaluar las ponencias de acuerdo a cuándo se pasaron. Te pasaste bastante. Bueno. Soy muy... ahora la última ponencia, la última presentación de esta primera parte de la mesa, antes de iniciar el intercambio. Tenemos a Joaquín Berriel y a Mercedes Cuña, que son integrantes del colectivo de memorias Malvin Norte y de la comisión del sitio de memoria Álvarez Cortés. Bueno, nosotros vamos a hacerlo a dos voces. Empiezo yo, sigue Joaquín. Saludamos a todos. Y bueno, empezamos acá. El sitio de memoria Álvarez Cortés es un punto alto de lo que hoy llamamos Proyecto de Memorias Adolescentes del Terrorismo de Estado. En el marco de ese proyecto, realizado de forma participativa a impulsos de colectivos de la Red Nacional de Sitios de Memoria, en concreto el colectivo de Tacuarembó, al que yo pertenezco, y el colectivo de Bella Unión, que voy a explicar, no lo escribimos, pero voy a explicar. El colectivo de Tacuarembó desde 2021 impulsaba en la red la señalización de lugares no señalizados, de más instituciones, inclusive de hacerlo de oficio,
de acuerdo a lo que permite la ley 19641 y apoyar en red el desarrollo de colectivos para nuevas iniciativas. Y el colectivo de Bella Unión es el primer colectivo que que recupera nombres de adolescentes que estuvieron detenidos, adolescentes detenidos en su ciudad, y que llegaron al Consejo del Niño, tanto en el Álvarez Cortés, la Colonia Berro, como en el Hogar Femenino de la ciudad de Artigas. Entonces, es a impulso de esos colectivos que surge este proyecto, y a partir de 2022 hemos identificado casi una decena de centros del Consejo del Niño usados para la reclusión de presas y presos políticos adolescentes en Montevideo y varios departamentos del interior, y casi 30 cuarteles y comisarías que participaron en la represión, así como juzgados militares y civiles y centros de enseñanza media cuyo personal directivo y de adscripción fueron colaboradores proactivos en la identificación de militantes adolescentes y en su detención. En su avance, el proyecto cuenta con 2 sitios de memoria declarados por la ley 19641, el ex Hogar Yaguarón y el ex Instituto de Reclusión de Menores Álvarez Cortés. Hace pocos días señalizamos el ex Hogar Burgues como primera cárcel política para mujeres adolescentes, formando parte del próximo circuito de memoria en la ciudad de Artigas, otro proyecto de la red. Señalizaremos el ex Hogar Femenino y a la brevedad comenzaremos los trabajos para solicitar la señalización del ex Asilo del Buen Pastor en Montevideo, un lugar que no existe más, pero bueno, señalizaremos la zona, y en Maldonado, junto con la filial local de Suinau, impulsaremos la señalización del ex Hogar Femenino. En este proceso, los testimonios de las víctimas, que lo fueron por su lucha contra el autoritarismo y la dictadura, fueron un reguero de pólvora que en pocas semanas conmocionó un relato sobre la represión adolescente que, permaneciendo casi sin investigaciones ni denuncias, se había cristalizado a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo XXI. 2008 fue un año importante para la verdad histórica del pasado reciente y también para los procesos de territorialización de la memoria que tardarían casi 10 años en avanzar. Allí se publica la investigación sobre la dictadura coordinada por Álvaro Rico y realizada por convenio entre Urdelar y Presidencia y la República. En su tomo 2 incluye al Álvarez Cortés, al Hogar Yaguarón y a la Colonia Berra como cárceles para adolescentes por medidas prontas de seguridad, y un apartado sobre la represión a adolescentes de 33 en 1975. Por otra parte, el Centro de Fotografía publica Huellas de la Represión, identificación de centros de represión del autoritarismo y la dictadura, 1968-1985. Se trata de una investigación a cargo de un equipo dirigido por Magdalena Broquetas con la participación del fotógrafo Carlos Contreras. De allí tomamos la descripción del Álvarez de lo que se conocía hasta ese momento, hasta 2008. Como todo el contenido de esa publicación, la del Álvarez está realizado bajo la aclaración de que forma parte de una investigación que sigue abierta y que junto a la revisión de documentos y archivos incluyó el aporte de testimonios de ex detenidos que fueron fundamentales para sortear los obstáculos propuestos por el carácter clandestino e ilegal de las prácticas represivas. En ese libro se lee que el Álvarez Cortés es un centro de reclusión masculino del entonces Consejo del Niño, ubicado en la zona de Malvin Norte, en donde estuvieron detenidos algunos militantes menores de 18 años, pertenecientes a organizaciones y partidos políticos de izquierda,
antes y después del golpe de Estado. El lugar habría funcionado hasta mediados de 1976. En abril de 1975 fueron recluidos durante 7 meses en este sitio varios varones que habían sido detenidos y torturados en dependencias militares del departamento de 33, en el marco de un operativo represivo contra la Unión de Juventudes Comunistas. Actualmente en la casona que les servía de sede funciona un instituto de enseñanza. Así lo presentaba la publicación del CDF. Hoy, gracias a decenas de testimonios, podemos presentar al Álvarez Cortés como la cárcel del Consejo del Niño que recibió a la mayor cantidad de presos políticos adolescentes provenientes de diversos puntos del país. Hasta hoy podemos nombrar Montevideo, Bella Unión, 33, Colonia y Durazno, en una cantidad que sabemos, por testimonios y documentos, que superó el centenar y estimamos que puede llegar a 200, entre los cuales se encuentran 4 compañeros detenidos desaparecidos: Ari Severo, Jorge Martínez Ominoguez, Héctor Castañeto y Rubén Prieto. El establecimiento estuvo en funcionamiento como cárcel política por lo menos entre 1969 y 1978. El sitio de memoria consta de 2 partes. Por un lado, el edificio central, que actualmente está ocupado por la Escuela Técnica de Malvin Norte, y por el otro, una edificación subsidiaria que fue construida y usada como celdario de máxima seguridad y aislamiento. De acuerdo a opiniones especializadas, este celdario es uno de los centros cuya estructura represiva está más conservada. Asimismo, el edificio central, si bien ha sufrido ampliaciones, conserva casi sin variantes la estructura inicial. Y sobre todo al celdario, al chalecito, como le llamaban, llegamos por los testimonios y nos costó encontrarlo en realidad en el barrio, porque ahora está separado de la escuela técnica, ¿no? Por patios, cosas y eso. Casi sin investigaciones ni denuncias, el carácter sistemático y nacional de la represión a la población adolescente había quedado reducido a una excepcionalidad que había afectado a algunos militantes menores de 18 años y entre ellos al grupo de adolescentes detenidos por el ejército en 33. Esta aporía, tanto en materia de investigaciones como de denuncias, puede entenderse en la lógica de predominio de género y generaciones, pero a la par de estos procesos de lo que en el prólogo de Las Rehenes se explica como monopolio de unas voces sobre otras, las memorias adolescentes del terrorismo de Estado y su larga y generalizada ausencia de la esfera pública muestran un caso de autosilenciamiento, con palabras que se reiteran entre compañeras y compañeros, y que resumimos de algún modo, frente a la enormidad de las desapariciones forzadas o los asesinatos políticos o las prisiones prolongadas, lo mío fue nada, da vergüenza contarlo. A esas minorizaciones de las propias experiencias respondimos con una idea fuerza: ninguna memoria es menor. La frase, plena de empatía y de sentido, fue acuñada con la colaboración de quienes luego se conformaron como equipo del Archivo Oral del Álvarez Cortés, un proyecto de la Comisión de Sitios financiado con los fondos para sitios de memoria de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que pronto estará disponible al público en el pobre Museo de la Memoria, el empobrecido Museo de la Memoria, y del que hablaremos enseguida. 2 compañeras de ese equipo iban a estar acá, no pudieron, los nombramos con todo nuestro reconocimiento: Alvestela Colognese, Ariadna Queroni, Beatriz Carone y Óscar Ubiñas, profesionales que realizaron su trabajo como en forma militante. Y ahora se terminaron los 10 minutos. ¿Qué hacemos? Bueno, voy rápido. Bueno, en principio saludar a todas y todos. Yo les voy a contar un poco, complementando la presentación de Mercedes, acerca de, intentando también responder desordenadamente las preguntas que nos plantearon como disparadoras, un poco cómo se fue conformando a nivel barrial el colectivo de Memorias de Malvin Norte y cómo
tomamos un poco intuitivamente en un principio a la historia oral, al registro de los relatos orales del barrio, vinculados a las memorias adolescentes del sitio ex Instituto Álvarez Cortés. Bueno, ya mencionó Mercedes, la importancia de los testimonios orales para la reconstrucción de una dimensión poco explorada de la memoria histórica de nuestro pasado reciente, es decir, los espacios y acciones destinadas a la represión de adolescentes por motivos ideológicos, gremiales y políticos. Esto nos impulsó a conformar el proyecto de archivo oral, que acaba de mencionar Mercedes, y que bueno, nos olvidamos de mencionar, y ahora con la intervención de Ana, de que también tenemos que rendir el agradecimiento a los compañeros, a las compañeras de Memoria Abierta que realizaron todo un proceso de formación y asesoramiento para, sobre todo, esa primera instancia de diseño de las entrevistas y bueno, y también el proceso posterior el armado, digamos, de ese archivo, el resguardo, los consentimientos informados, todo eso que era para nosotros muy, muy desconocido. Bueno, en este proyecto de archivo oral empezamos con una primera etapa que estuvo compuesta por entrevistas audiovisuales de corte narrativo testimonial a los expresos adolescentes del Álvarez, buscando principalmente registrar 4 momentos. Uno, el momento propio de la adolescencia, es decir, bueno, cómo habían vivido antes del momento concreto de la detención, que es el segundo momento, es decir, el arresto. Un tercer momento, dando cuenta del proceso vivido en el propio centro de reclusión. Y por último, cómo fue la salida y sus implicancias inmediatas y aquellas que se mantienen también hasta el día de hoy. Queremos resaltar en esta ocasión el rol medular que ha tenido el rescate de las historias orales en la construcción comunitaria de la historia del barrio en el que se encuentra inserto el sitio. En 2023, un grupo de vecinas y vecinos, militantes barriales, docentes y estudiantes de Malvin Norte, preocupados frente a la situación de fragmentación y violencia que se ha vuelto cotidiana en muchas zonas de la periferia de nuestra capital, pero movilizados también por el amor al barrio y la convicción de que es posible vivir y convivir de otras maneras, empezamos a hacernos colectivamente esas 3 preguntas con las que tanto insisten los movimientos por la memoria. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Con estas inquietudes se formó el colectivo de Memorias de Malvin Norte, que sumándose y tomando como propia la iniciativa de declarar al Álvarez Cortés como sitio, se interesó en que ese proceso no quedara solamente en la declaración formal, sino que la comunidad barrial se la apropiara como parte del reconocimiento de su propia historia y que a su vez abriera la reflexión acerca de la situación específica que viven hoy las y los adolescentes en ese barrio. Algunos incluso que participan como estudiantes de ese mismo edificio creado en sus orígenes para el encierro y el disciplinamiento de niños y adolescentes y que actualmente funciona como una escuela técnica. En ese sentido comenzamos una serie de actividades, un ciclo de charlas y talleres con adolescentes en donde, a raíz de los testimonios de los expresos, debatíamos sobre qué sucede con los problemas de privación de libertad de los adolescentes en la actualidad. También realizamos un concurso literario y uno fotográfico, recogiendo imágenes y relatos, pero sobre todo formas de percibir y habitar el barrio. Hoy también queremos detenernos en una experiencia que creemos que puede tener algún valor significativo para pensar los relatos orales en los sitios de memoria y su relación con la comunidad que lo rodea. Con motivos de la formalización ante la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria para que se declare sitio, realizamos una recolección de firmas pública y participativa de apoyo a la solicitud. Esta fue precedida por una recorrida que partió desde la actual UTU de Malvin Norte, pasó por lo que fueron las celdas de castigo, que es lo que comentaba Mercedes, que es actualmente una sede de Baby Fútbol, y fue parando en distintos puntos del antiguo asentamiento Aquiles Lanza, en los cuales vecinas y vecinos que fueron referentes históricos en la construcción de la barriada compartían sus vivencias. En esa caminata, que tuvo una participación social desbordante, se fue tejiendo la historia del sitio desde distintas perspectivas, de los expresos y de sus familiares, de militantes barriales, de la vecina que contaba cómo su madre daba resguardo cuando alguno de los muchachos del Álvarez lograba burlar la seguridad de los represores, y también de la perspectiva de las generaciones que no vivieron el terrorismo de Estado, pero que algo conocían por los relatos de sus padres o sus familias, y que hoy se interesan por conocer la historia de su lugar de estudio o de trabajo. Esta experiencia nos enseñó que la memoria es un ejercicio de activación colectiva y que está en permanente construcción. Y ahí un poco uniéndolo con lo que planteaba
María Julia, que es cierto que todos los sitios son heterogéneos, ¿no? en su conformación, pero que a su vez comparten algo que parece algo muy banal, pero es súper importante, que es que todos los sitios están en algún barrio o en alguna localidad, ¿no? Exacto. Y que por ende se encuentra inserto y ligado a una red de materialidades concretas, a una situación sociohistórica con sus particularidades específicas, a un tejido de personas, de familias, de organizaciones, que siempre tienen cosas para decir y que resulta necesario e imperioso generar condiciones de escucha que sean las más amplias y diversas posibles. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos con el micrófono abierto para algún intercambio, preguntas, comentarios que quieran hacer respecto a las ponencias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Celina, de Memoria Abierta, así que es lindo verlos a todos juntos acá. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que nos obsesiona y que nos obsesiona bastante en este contexto, por lo menos lo que estamos viviendo en Argentina, que tiene que ver con cuáles son los obstáculos y cuáles son las acciones que hicieron en cada uno de los proyectos. Entiendo que se apoyan mucho, pero por ahí más los de Jaguar, ustedes que son como los más nuevos, digamos, en términos de, para dar acceso a estas entrevistas, ¿no? O sea, han podido como generar mecanismos propios para dar acceso, todavía no los pensaron, se apoyan en otras instituciones, cuáles son los problemas que ven, cuáles son las problemáticas que están apareciendo ahora en términos a, bueno, particularmente ustedes que tienen otro tipo de memorias un poco más, ¿no? Como, no sé, de joven, no sé, diversas, digamos, en ese sentido. Eso, más que nada, ¿cuáles son como las dificultades, las observaciones, si han podido poner en acceso, si es un material que es consultado, por qué tipo de usuarios, investigadores o familiares, o cuáles son mayormente los públicos que están haciendo uso de esos fabulosos acervos que han construido? Bueno. Gracias por la mesa, la verdad que es muy interesante el mapeo, me parece que está buenísimo. Yo un poco como en la línea de Celina me planteaba esto, ¿no? Nosotros estamos como, por lo menos en ACM, obsesionados con la activación de los archivos, que es una palabra muy pomposa, pero que simplemente lo que dice es eso, es poner en circulación esto. Y me parece que los tres emprendimientos tienen como esta lógica del archivo oral como un mecanismo de recuperación, de obtención de información, que me parece central. ¿Qué cosas están pensando para activar esos archivos orales? Yo sé que es un esfuerzo enorme ya lo que han hecho con los recursos más que escasos, ¿no? Que esto es el escenario general de casi toda la gente que trabaja en la lógica de archivos y en el archivo oral, ni que hablar. Pero es interesante, más allá de eso, también incluir dentro del proyecto esto de pensar cómo voy a activar estos testimonios, qué tipo de productos pienso vehiculizar para que de alguna forma circulen socialmente y den como impactos esperados, ¿no? Que me parece que también eso es una cosa que está muy bueno que aclarara. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo también me pareció muy interesante todos los planteos y colocaban ahí un desafío que creo que en clave más de extensión va en lo que planteaba Diego, de pensar, digamos, distintas estrategias a partir de lo que han generado, con las enormes dificultades ahí que también relatan, que es parte también de evidenciar la dificultad de movilizar recursos públicos en torno a estos temas, que creo que también ahí hay que hacer alianzas también. Bueno, a la universidad también le cuesta conseguir nuevos recursos para distintas iniciativas, pero de alguna manera es un campo común ahí entre las organizaciones y la universidad. Pero entiendo yo que también es una oportunidad para el despliegue de algunas otras capacidades de articulación que podrían revestir, así como ustedes lo han relatado, la participación de docentes, de estudiantes que se vinculen con esta
espacios que ustedes han creado y que de alguna manera ofician de plataformas para poder conectar, digamos, distintos saberes que puedan potenciar el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era por ahí de cómo lo ven eso, qué posibilidades de sinergia hay para conectar, digamos, además de las experiencias que ya algunas conocemos, de proyectos, de cosas que siempre, digamos, el proyectismo también es una dificultad a veces para pensar la larga duración que tiene y que requieren estos temas. Pero me parece que es interesante colocarnos como desafíos conjuntos, ¿no? Entonces, la pregunta va por ahí, ¿qué cosas identifican ustedes que podría, digamos, contribuir la universidad con distintos equipos, espacios, y más en la articulación de las funciones de investigación, de enseñanza, de extensión? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Devolvemos entonces. ¿Empezá vos? ¿Empezá? Bueno, yo voy a arrancar sobre la preocupación manifestada respecto al uso, a la disponibilidad de estos materiales generados. Y saludo a Celina, con quien tuvimos un curso el año pasado. Recuperamos ese contacto que habíamos tenido en 2016 con Memoria Abierta. Una alegría que estés aquí. En el caso nuestro, al ser una asociación civil, la posibilidad de acceso a las entrevistas ha estado sumamente limitada. En realidad han sido como una especie de acervo propio nuestro. Pero la inauguración del museo a cielo abierto, sitio de memoria, Los Vagones, nos abre una puerta impresionante, enorme. Aquí tengo a Rodrigo, que en este momento está coordinando el museo en nombre de la Dirección de Derechos Humanos y con quien estamos trabajando en conjunto, porque ustedes saben que el Museo de la Memoria, el Museo de los Vagones, sitio de memoria, en realidad fue construido y está gestionado de manera conjunta por la Intendencia de Canelones y la Asociación Civil. Nosotros somos comodatarios de ese espacio, pero con un comodato que tiene justamente una cláusula, que es la cláusula fundamental, que es la cogestión entre sociedad civil y Estado, a través de, en este caso, de la Intendencia de Canelones, de ese espacio. Y pensamos que la apertura del museo es una oportunidad óptima para justamente pensar en poner ese material, así como otros que se han ido generando, a disposición del público, de investigadores, de estudiantes. Y bueno, tendremos que ver de qué manera, porque ese también es un tema. Me acuerdo que en el último curso nos llevó un tiempo conversarlo con Alejandro Berti, cómo se maneja esa información, cómo se trabaja, cuál es el acceso libre, el acceso limitado. Bueno, creo que todo eso lo vamos a tener que determinar, pero en ese sentido nosotras estamos en una situación óptima. Bueno, me caracterizo por ser la Llorona, así que nosotros, el archivo, soy la Llorona y llorando he conseguido alguna cosa, si no, no se consigue nada. Sí, las 2 computadoras que tenemos y 7 que pueden editar, porque lloramos mucho. Pero el equipo del archivo oral del MUME está en la era preindustrial. Nosotros hacemos toda la cadena productiva, desde la elección del entrevistado hasta la edición de videos y la atención al público. Es decir, que en las 6 horas que cada una tenemos, que son las únicas 6 horas que hacemos por día, 30 horas semanales, hacemos todo. Atendemos una cantidad de gente impresionante que viene al archivo oral. Mientras editamos, mientras transcribimos las entrevistas, y cuando tenemos entrevistas se las dejamos a cargo si hay alguna otra compañera.
Pero sí, el archivo oral está continuamente concurrido. Digo, tenemos personas, bueno, el año pasado vinieron todos los gurises de la Facultad de Humanidades, de Historia. También vinieron los de Educación Física, pasaron un grupo impresionante de educación física. Pasó un grupo impresionante de gurises de la parte de artes, de la escuela de artes, de la escuela no, de la facultad de artes. Nosotros estamos en continuo atención a gente estudiantes de la facultad. No han venido docentes, han venido estudiantes. Hasta ahora no registro un solo docente de la facultad, de la universidad en general. Bueno, sí, ella consultó ella consultó el archivo, pero es la única. Y sí, tenemos gente de otros países. El año pasado hicimos maravillas para entendernos con un polaco que vino a consultar el archivo oral. Entendía perfectamente, pero no hablaba mucho. Así que, bueno, se fue muy conforme pensando en volver. Pero tenemos gente de muchos lados. Y bueno, no tenemos todavía un archivo de otro, no tenemos convenios con otros archivos, pero que sí se está haciendo uno con el Álvarez Cortés. Digo, estamos tratando de incorporar nuevos archivos que puedan verse acá. Otra de las cosas que tenemos otra de los proyectos que tenemos desde los inicios, desde que empezamos, fue la idea de poder sacar el archivo oral primero por el hecho de rescatarlo, ¿no? Por lo que puede suceder. Y bueno, siempre tuvimos en mente hacer un convenio con Italia, por ejemplo, con la Universidad de Italia. Estuvimos en contacto con la UNI3. Digo, eso requiere también dinero. Requiere dinero, todo requiere dinero, porque además la tecnología hay que migrarla. Nosotros tenemos más de 150 entrevistas que hay que migrarlas, porque ya hay discos que son del 2016. Y los discos del 2016 ya tienen 6 años. 10 años. Hay que empezar a migrar esas entrevistas. Entonces, para pasarlas, también tenés que comprar discos. Y la compra de un disco, aunque parezca mentira, para el Museo de la Memoria, hoy día es casi que un imposible. Hay que pelearlo. Nosotros tenemos la mitad del presupuesto que teníamos en el 2016 cuando yo llegué al Museo de la Memoria. Nosotros teníamos 1 millón de pesos, ahora tenemos 600.000. Ni siquiera hagamos el cambio en dólares, ¿no? En 10 años. Digo, pero con ese presupuesto vos no podés mantener un archivo oral. Si lo mantenemos, es llorando. Y bueno, por ahí dejo. Cualquier monedita sirve. No, simplemente quería complementar porque estaba mirando y estaba viendo a Martina, que está allá, Martina García, que está sentada entre el público. Y cuando hablamos de qué uso ha tenido o qué difusión ha tenido hasta el momento las entrevistas del archivo, omití decir que desde hace más de un año estamos trabajando en no llega a ser un convenio formal, pero sí es un trabajo de pasantías que está tutoreando Martina, de 2 estudiantes de antropología social, cuyo trabajo se ha apoyado en las entrevistas que tiene el archivo de ahora y a su vez en el listado que hemos podido, a partir de esas entrevistas formales e informales, ir ampliando el listado de personas detenidas y detenidos. Y eso está en proceso. Pablo y Abril, que son él y la estudiante de antropología, están cerrando su informe y bueno, y ha sido una instancia de un año de trabajo muy rico, que nos abrió
a ellos tal vez les haya abierto una puerta, pero a nosotras también nos abrió otra puerta, conocer otras visiones, otras personas y sentir que nuestro trabajo tiene otra proyección. Quería agregar eso porque si no estaba haciendo una omisión muy grande, Martina, discúlpame. Yo voy a cobrar peaje por acá y les voy a contar también que nosotros, además de hacer todo lo que hacemos ediciones. Y tenemos una cantidad de ediciones pequeñas, chiquitas, sobre el Plan Cóndor, el exilio, tenemos ediciones sobre los 15 días de la huelga general, tenemos ediciones ahora sobre el circuito represivo del 300 Carlos, desde la parte desde que se inicia en octubre en la casona de Punta Gorda hasta el 300 Carlos. Se han hecho ya 7 videitos de 3 minutos que son largados por... tenemos una cantidad de videos. Eso también se replica, está en la página del museo, está en... se hacen otras cosas, pero bueno, está con el cincel. Bueno, para nosotros, y contestando un poco a la compañera que inició la pregunta sobre este proceso, bueno, bastante buenos alumnos somos, así que incluimos el tema de la accesibilidad como parte del propio proyecto y también el resguardo. Y son dos cosas que están incluidas y que nos preocupan porque no terminamos de resolverlas. El archivo es un archivo de dimensiones pequeñas, todavía contiene entrevistas a expresos adolescentes en el Álvarez y algunos familiares de expresos desaparecidos, que desaparecieron después, ¿no? Pero donde la persecución del Estado y su control y el seguimiento comienza a los 14 años prácticamente en casi todos los casos. Entonces, tenemos eso y algunos que fallecieron después, pero que tuvieron papeles singulares en las luchas juveniles de la época. Es un archivo pequeño entonces, pero bueno, no hemos podido darle la accesibilidad que habíamos previsto, tuvimos mucho trabajo previo con las compañeras del archivo oral del MUME, con Ana y con Elena, que estaba todavía en esa época allí, y vimos una serie de problemas que surgían a partir de cómo hacerlo accesible, y etcétera. Entonces, después sufrimos una serie de cuestiones burocráticas, legales, que impidieron avanzar en el establecimiento del comodato, ¿comodato es, Ana? Sí. Para que el MUME, el archivo oral del MUME se haga cargo de ese material. Y bueno, ahora tuvimos una reunión de todo el equipo y de la comisión del sitio para ver cómo podíamos acelerar las cosas. Pasamos ahí a los amigos del MUME a ver si por ese lado era más sencillo y teníamos la alternativa de irnos a ver al compañero Sempol a ver si se le ocurría algo para nuestro archivo. También está realizado ya un video que recoge partes de entrevistas, que es como una presentación del archivo. Lo pudimos presentar en el sitio, en una actividad que organizamos con el núcleo docente y con los estudiantes del sitio, de la Escuela Técnica de Malvin Norte el año pasado, y en nuestro proyecto está a poder hacer algo similar a esto que estaba contando Ana, que ha sido de gran utilidad para todos los sitios de memoria y todos los colectivos que trabajamos y que
Bueno, cada tanto hacemos algo con eso. Así que sí, también contarles, aprovecho que en el caso del Yaguarón, porque vieron que el proyecto abarca todo, pero el capítulo que decidimos hacer fue el del Álvarez Cortés, empezar por ahí porque tiene las características que tiene y porque para el Yaguarón, en realidad como estaba en vías de ser vendido, que después eso se detuvo, pero no sabemos, ¿no? Siempre puede suceder, se decidió muy rápidamente su declaración de sitio y hacer un documental que se llama Donde estemos juntos, que pudiera documentar a través de entrevistas y el sitio mismo, dejarlo documentado al sitio, que se pudiera conocer su estructura física real, y los lugares identificados por las compañeras. Ese documental va a ser puesto este 27 de junio en Libertad. Está hecho bajo una licencia libre, pero por distintas alternativas estaba siendo exhibido en muchos lados, pero no se había puesto así como que, bueno, cualquiera va y toma el coso y hace lo que quiere. Bueno, ahora el 27 de junio parece que finalmente va a estar libre, así que son los 2 capítulos que tenemos de documentación. ¿Querés? No, Joaquín. No, cortita nomás. Me quedaba pensando ahora que es como divertido y un poco triste también, como muchas veces desde las organizaciones sociales tenemos como una imaginación fantasiosa con las instituciones a veces, ¿no? Porque pienso cuando empezamos a diseñar y a pensar el archivo oral del Álvarez, dijimos, bueno, automáticamente, ¿no? Lo primero que se nos vino a la imaginación fue, esto tiene que estar en el Museo de la Memoria. Porque el Museo de la Memoria tiene un archivo oral y porque estas fueron las palabras, porque es una institución sólida. Y que no digo que no lo sea, pero cuando empezás después, ¿no? a conocer un poco más y a trabajar en conjunto, te das cuenta de que muchas veces tienen grandes dificultades, ¿no? y que se basa también muchas veces en el trabajo militante o extra, ¿no? que hacen los trabajadores y las trabajadoras de esas instituciones. Y esto también se repite en otros lugares. Así que bueno, también es como un poco un aprendizaje. Ahí nosotros las entrevistas ya las finalizamos el año pasado, o sea que hace un año que están ahí, en el éter, ¿no? O sea que estamos incumpliendo, digamos, con algunas lecciones que nos dieron desde Memoria Abierta, pero no por voluntad propia, sino por estas cuestiones de dificultades, ¿no? institucionales y presupuestales, sobre todo, ¿no? Porque en el fondo también siempre el problema viene desde ahí. Para los sitios de memoria, más o menos todos sabemos que el único presupuesto más o menos presentable es de los fondos concursables, que se hace año a año, que también, ¿no? es como para todo el trabajo y los proyectos que tienen los sitios es mínimo. Y bueno, en ese marco fue que nosotros logramos llevar adelante este proyecto, pero que tuvo como en su 60% trabajo militante, ¿no? Como el grueso del presupuesto se fue en equipos, en horas de estudio, en contratar camarógrafos y técnicos, y reparar el techo del chalecito del pabellón de alta seguridad, que si vos lo mirás sigue estando igual, solo que tiene un techo que no se llueve y no se viene abajo. Entonces siempre estamos como corriendo atrás, digamos, en ese sentido. Y un poco en esto que traía Diego sobre la activación, que se vincula con el problema del acceso a las entrevistas. Para este año estábamos pensando también un poco en el marco de los fondos concursables, que este año, la miro a Rosario, porque este año nos volvimos un poco locos porque se abrieron los fondos concursables. Ni me meto en eso porque Carmen ya me está mirando. Pero bueno, se aplazó eso. Y bueno, estábamos pensando en un proceso justamente de activación
Pero para activar las entrevistas tienen que estar disponibles las entrevistas, cosa que todavía no están. Y yo también soy llorón también a veces. Gracias por una persona. No, y bueno, y la idea es utilizar parte de las entrevistas para generar dispositivos dentro del Álvarez Cortés, que hoy es una UTU, pero para eso nos interesaba hacerlo en conjunto con los estudiantes y los docentes que están ahí, porque si no íbamos nosotros a caer con toda una estructura que seguramente va a ser... no va a ser adecuada, digamos, ¿no? Entonces hay que pensar, digamos, un montón de cosas, desde las formas, si es audiovisual, si es sonora, si es gráfica, ¿no? Como de qué forma se habilita, en qué tipo de lenguaje, qué de todo ese relato se puede estar disponible y cómo después los estudiantes, las estudiantes, los docentes en la comunidad barrial puede trabajar con eso y generar también sus propios procesos de memoria con eso. Y bueno, y para eso es necesaria toda una primera etapa de pensar en conjunto que tiene que ser prevista en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso va... también creo que lo que traía el compañero allá de bueno, cómo pensar las articulaciones tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decíamos, los sitios de memoria siempre, de una u otra manera, están vinculados con instituciones, con organizaciones, con personalidades, con gente que, más allá de que tenga recursos o no para colaborar o para encauzar en un proyecto determinado, muchas veces tiene intereses y tiene voluntad de trabajar en conjunto. Yo creo que generar esos espacios de encuentro para bueno, ver cómo realizamos esas activaciones de memoria es algo que tiene que estar como de primero. Antes de largarse a hacer algo, tiene que estar eso como premisa. Bueno, muy bien. Una cosita. No, la ley de sitios nace desde nosotros, desde muchos de los que estamos acá, trabajamos la ley de sitios desde el principio. Y fue parida sin presupuesto. Fue parida esperando que se reglamentara el presupuesto. Nunca se reglamentó el presupuesto. Eso es una de las deficiencias que tenemos en cuanto a la ley de sitios. Si la ley de sitios hubiera tenido presupuesto, todos los sitios tendrían un presupuesto. Hoy no lo tienen. Tienen que estar peleando por, creo que, 1,5 millones. Nada más. Bueno.